Buenas noches, regresamos a deambular por este mundo del arte, de lo invisible de la ciudad, de esos lugares que a veces no reconocemos porque no están mediáticamente difundidos, pero que hacen el tejido social completo de una ciudad y es las personas que hacen creación, vida y música. Hoy estamos con un músico de AFID, con un guitarrista. Al mirar, insensato, no sabré del goce, no confío en el sueño, no sabré. Víctor, ¿cómo estás? Bien, gracias. Víctor, contanos de tu vida, de tu infancia, cómo fue, dónde naciste en Medellín, dónde viviste. Yo nací en Campo Valdés. Ve, qué casualidad, yo también. Sí. Sí. Ahora hablamos de Campo Valdés. Nací en ¿Por qué Campo parte? Valdés, por cerca de los bomberos. La 73 con la 48. 70. En la 70. 48 con la 70. 48 con la 70. Yo me crié toda mi infancia en la 73, entre la 47 y la 48, y me mantenía en los bomberos. Sí. Yo también estuve allá un tiempo montando bicicleta, como hasta los 9. Luego ya me encerré un poquito, pero sí estuve allá toda la infancia. Toda la infancia. ¿Y ahí conociste la música? No, yo conocí la música como después de acabar el colegio. ¿Dónde estudiaste? Yo estuve en Castilla. Ah, bueno, tu infancia en Campo Valdés y tu adolescencia en Castilla. Sí, pues por unas razones ahí como de salud que tuve, me tocó, me tocó estudiar en Castilla, pero viviendo en Campo Valdés. Era un viaje, ¿no? Era un viaje. Pero la música se apareció fue después, cuando empecé a estudiar en la universidad. Como que había quedado como con esa inquietud desde siempre. ¿Nunca estuviste en las redes? No. Castilla ha sido muy rockero, muy musical. Sí, y punkero. Pero ¿Y fuiste punkero al menos de...? tampoco, tampoco. Nada. No, no. No, yo creo que toda esa infancia y adolescencia estuve muy encerrado, realmente. Y no, yo me acerqué a la música, no sé, fue como un riesgo tal vez, porque siempre hay como un estigma con empezar a estudiar música como a cierta edad, como que hay que cultivar ese oficio como desde muy chiquito y yo no tenía esa educación y tampoco en el colegio, pero no me arriesgué, tal vez mi hermano fue importante ahí porque como que me empujó. ¿Tu hermano hacía música? Como que tocaba la guitarra ahí, pero él es físico. Para un músico es difícil ya decir que sí hacía o no hacía música. No, pues es un... él es una persona musical, pero no, nunca se ha dedicado a la música. Y como que él me veía a mí la inquietud y una vez me dijo como, no, sabes que inscríbete a la de Arango, Sí. a ver qué pasa. Pues mi educación era como autodidacta y me arriesgué, muy asustado, siempre muy nervioso en esos exámenes y pasé allá y abandoné la carrera que estaba haciendo en la de Antioquia. ¿Qué estudiabas en la de Antioquia? Estudiaba filosofía. ¿Por qué decidiste estudiar filosofía? No, yo no sé, es un misterio. Es un misterio que no pude revelar porque no la acabé. ¿Pero te gusta la filosofía? Yo creo que me gustaban unas cosas. ¿Qué Sí. te gustaba? ¿Qué filósofos de pronto? ¿Qué letras o qué pensamientos? No, yo realmente me divertía mucho estudiando latín
y lógica simbólica y textos en alemán, bueno, cosas que tal vez no estaban... Hablemos de lógica simbólica. ¿Qué es lógica simbólica para y además el mundo del arte tiene mucho que ver con la lógica No, no, simbólica? por favor, no me hagas esa pregunta. Que empiezo acá a decir cosas tontas. No, no. O sea, una cosita ahí de lógica simbólica. No, solo... No, no, lo que recuerdo de la lógica simbólica es que era muy divertida. Era, era más de operaciones, más que hacer como hacer un texto pues grande explicando un punto de vista. Pero no sé, tal vez le estaba huyendo como a la postura, como en la opinión, o yo no sé. ¿Ustedes te han gustado los idiomas latín, alemán? Sí, pero no sé ninguno. Todo es mentira. Yo no recuerdo ninguno. Soy pésimo. Sí, en los idiomas. Y entonces decidiste, bueno, me voy a estudiar guitarra. Exacto. Me voy a estudiar guitarra eh, y me di cuenta que la música necesitaba mucho más tiempo del que yo creía. Entonces por eso fue que abandoné la otra carrera y me dediqué como de lleno a entenderla, pues a intentar entenderla. ¿Fuiste a la Débora primero? Fui a la Ebra y luego pues como que obtuve una beca para estudiar ahí en EAFIT Ah, estudiaste becado en EAFIT. y en EAFIT ya hice como la carrera de guitarra jazz y bueno, Voy a hacerte una pregunta. Ahí hay guitarra clásica y guitarra jazz. sí, Esas son las dos líneas que hay. exacto. Esa guitarra jazz, digamos, ¿por qué te gustó más esa? ¿O es por la técnica? ¿O Yo creo que las músicas que consumía en ese momento, que escuchaba, estaban más cercanas al lenguaje, a ese lenguaje del jazz. Aunque yo no era un conocedor pues muy profundo del jazz, sentía que había una cercanía. Luego me di cuenta que así era, pero que no sabía nada. Pero sí, es como por eso, por la cercanía como en los gustos. Entonces, en esa época apenas estaban abriendo esa carrera? esa carrera. Es como, era como la primera promoción. Y bueno, me presenté allá, también me he asustado, pero lo logré. Y estudié allá, terminé allá y ahora estoy dando clase allá Estás de también. profe en EAFIT. Una de las cosas es, y te voy a preguntar cómo es cambiar, y ya como en tu vida y en lo social, de pasar de la de Antioquia a EAFIT. Yo creo que yo sentí la universidad en la de Antioquia, como el, como lo, como el imaginario que yo tenía de una universidad. Y allá fue donde como que pude estar como en contacto con otras artes, con el cine, como empezar como a estar más cerca de la cultura. Y en EAFIT ya se convirtió más como, es algo más introspectivo porque el bloque de música es como una isla en- dentro de la universidad. Es como un lugar diferente, tiene unas dinámicas diferentes. Entonces, no sé, yo siento que tal vez disfruté más el espacio de la Como Antioquia. universidad, Sí, como conexiones con gente, y con el campus el también, campus. pues no sé. En EAFIT fuiste a ser guitarrista. No, pues también, también me equivoqué un montón allá, pero sí siento que lo que, que lo que aprendí en la de Antioquia, no sé, tuvo como una relevancia importante como en el carácter tal vez, no sé. ¿Cómo es?
estudiar guitarra, es decir, es muy, porque es que a veces, aunque el programa lo ve gente, digamos que tiene mucho que ver con el arte, pero a veces uno no dimensiona lo que es ser un músico. Eh, eh, Ser un músico es como meterse en su mundo interior, convertirlo en notas sonoras y es también muy matemático. Que, Exacto. Eso yo siento que es una conciliación como entre eso racional que dices que es como la teoría, como con la intuición, como con el instinto. Entonces para mí estudiar música es como ir como refinando esa intuición, como poder tomar decisiones como más precisas y no deliberadas, pues como que uno puede tener a partir como de la teoría también, o sea, poner la teoría al servicio de una intuición y lo que la gente dice pues como el talento, pues como la habilidad innata que uno tiene. Es como estudiar música, es como especializarse en entender uno por qué tiene esas habilidades y refinarlas todo el tiempo. siempre es un punto de refinación, Exacto. es ir más allá de la realidad, es cierto, construir otros universos. Sí, y como revelarlos de uno y encontrar la forma de comunicárselos al otro, pues que a veces es muy difícil. Pues, Voy a parar aquí para darte dos cosas. Como sabemos, estamos haciendo este trabajo con Revista Música, que está haciendo este apoyo a los artistas gracias a esa beca de gestión que ganó. Y una revista que es la revista Música, no sé si ya la tenías o la habías visto, sí la he visto, pero esta no. con una foto de Ana Orduz, y una revista Ajá. que también queremos promocionar en este programa. Estas son revistas independientes de gestores, de artistas, que es Diversidad, que esta está más dedicada al teatro y tiene unos temas sobre el teatro de la ciudad. Gracias. Ese regalo. ¿Conocías a Ana Orduz? Sí, Sí. sí, fue profesora de una compañera mía. Esa es la foto de la revista Música de este mes. Va, siguiendo por ese lado de la música y de la interpretación, y más allá de la técnica, para vos, ¿qué es la música? Vos cuando te vas a tocar guitarra, a componer, a crear, ¿qué podrías describirnos, no en técnicas, sino en imágenes? ¿Qué sentís, qué ves? Bueno, está como difícil. Pues yo encuentro en la música muchas cosas, pero sobre todo creo que la más importante es como la comunicación, como aprender, como a intentar comunicarse mejor con el otro. Y yo siento que eso es lo que más me va dejando cada vez que aprendo un poco más la música. Como es probable que uno, o por lo menos yo, pueda tender como a la introspección o como a encerrarse como en uno mismo, y la música permite como entablar diálogos. Cuando tú tocas, revelas cosas de ti hacia el público que van como cifradas. Algo Yo así. creo que me puedo comunicar mejor, sí, eh, sí, así Ay, ha ay. sido. Y no solo en esa parte pues como metafórica, yo creo que en el quehacer también, cuando uno tiene que trabajar en equipo, en construir proyectos,
con este trabajo tan particular, pues hacer música es como un trabajo a veces como difícil de cuantificar. Se encuentra uno como con problemas, o sea, uno cuenta que las habilidades sociales son muy importantes también para que un grupo suene bien, para que dentro del núcleo, o sea, el grupo si no se comunica bien no puede tocar bien. Entonces siento también que la música me va enseñando cómo también trabajar en equipo, pues, cómo solucionar esos inconvenientes. Vos componés, Sí, te dedicas a la composición. Cuando compones, ¿cuáles son tus inquietudes? ¿Qué querés comunicar precisamente con esas composiciones a no, veces? yo no lo sé. Yo no lo sé porque no tengo como referencias explícitas cuando voy a hacer la música, sino que siempre voy como a una sensación en particular mía, profunda, que no sé nombrar y que todo el tiempo estoy intentando traducir. Es decir, lo que sentís que no es palabra ni relación con el mundo se convierte en sonoridades, en Exacto. notas, en eso. Eso es el mundo del arte, ¿no? Sí, Es volver simbólico lo que se siente y que es indecible. Y en ese sentido, eh, digamos, un músico de academia como vos logra, como decías ahora, estilizar y llevar eso a unos niveles de comunicación que además son difíciles también para un mundo social que está acostumbrado a unos sonidos muy básicos o unos sonidos, digamos, de la cotidianidad que son a veces agresivos, como la ciudad, que tiene ujú, sonidos agresivos a veces. Vos ganaste beca de creación. sí. Contanos un poco de qué se trata esa beca, cómo, ese proyecto, cómo sale, cómo surge, cómo nace. Bueno, esta beca me la gané con un proyecto que se llama Hombre Memoria, eh, que es un proyecto en el que vengo trabajando hace unos años, que empecé con un amigo, Simón Mesa, y que luego ya lo conformé el equipo más grande con Adán Naranjo y Julián Loaiza y Juan Diego Galvis. Eh, con ese proyecto yo presenté un disco, publiqué un disco en el año 2016 que se llama Aliento. Es un disco como de 10 canciones, como intentando eh, resolver un lenguaje pues para ese proyecto. Pues como creo que el disco tiene una imagen clara de lo que intenta hacer, pues Aliento. liento, Liento. liento. Te vi en medio de los que se quedan. Te vi en medio de los que se quedan. No hay lugar. Y el proyecto con el que ahora fui ganador es para publicar el segundo disco, que es como, digamos, llevar la misma mirada de ese primer disco, pero como profundizando en unos aspectos que quedaron en punta. Claro, porque liento, porque liento. ¿Qué pensabas cuando encontraste ese nombre para tu primer Ja. trabajo? No, ese nombre apareció como una imagen tal vez, como también vienen las letras del disco que son como más unas descripciones de imágenes, que no tienen como
un foco puntual. Y Liento es como una de esas imágenes también que estaban pasando por ese momento. Pero no hay algo en particular. No hay algo en particular como Ese trabajo tiene letras, tiene musicalidad. ¿Qué frases tiene eso que te movilizan a vos ahí? ¿Qué letras te surgen como imagen y que aparecen ahí? el, a veces el disco pareciera que no tuviera mucho texto. Cuando yo me acuerdo cuando lo registré en Psycho, el que me lo recibió estaba como todo inquieto. Cuando me recibió las partituras, digo, pero falta texto, ¿no? Falta, y yo no, porque siempre son como 4 renglones. Como que la construcción de las canciones del disco no tiene como como formas convencionales de canción. Entonces son episodios musicales con luego un poco de texto, luego otro episodio musical. Entonces hay como esa ausencia de coros o de estrofas y son como unas frases melódicas que vinieron acompañadas por unas palabras. Así recuerdo pues haberlas compuesto generalmente. Cuando iba como improvisando o construyendo la melodía que iba a ser la voz, pues venían unas palabras. Y ya después me daba cuenta que iban formando cierta imagen. Entonces son imágenes quizás muy ambiguas. Como es el mundo, ¿no? Sí. El mundo es ambiguo. Y en este, Hombre Memoria, ¿por qué Hombre Memoria? Ese es otro misterio por resolver. No, Hombre Memoria es... tampoco podría yo decir que tiene una respuesta precisa, porque también lo recuerdo como un juego de 2 palabras para mantener, cuando uno nombra un proyecto y lo tiene ahí como, dejémoslo ahí, después lo nombramos y hagamos este juego de palabras, y después se llegó la hora de publicar y no sabíamos qué más hacer y se quedó Hombre Memoria. Por eso no tengo una historia muy interesante del nombre. Puede llamarse así, ahí. Como está bien, démoslo así, y después digo, no, bueno, está bien. Esto es como una continuidad de ese primer trabajo. Exacto. Y contanos esas composiciones, cómo van, qué vamos a escuchar y a ver en algún momento, porque cuando uno escucha también construye imágenes. Exacto. En esta beca de creación. Yo esperaría que es un disco que sea un disco más paciente en la exposición como de todos los elementos. Como que a veces en el disco pasado yo sentía que había muchas ideas que me parecían interesantes y que me daban de pronto miedo expandirlas o repetirlas. Entonces siento que es un disco más paciente, por lo tanto de mayor duración, pero sobre todo un disco que busca llegar a un fondo propuesto en el anterior, en aspectos tímbricos, formales también, y en esa misma construcción de imágenes a partir de las letras. Yo siento que es un paso, yo no sé si al frente o al lado, pero sí es un paso que a enriquecer como la música de Hombre Memoria. ¿Qué frases tiene?
una frase que te acuerdes o que... No, 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 no. no la revelamos No la revelamos, no la revelamos aún. No la cuando revelamos. suenen. Sí, sí, sí. Cuando Suenan mejor con la música. Muy bien. Aparte, es decir, ¿qué música escuchas vos, que te gusta, que te hace ver esas imágenes en tu vida cotidiana? Yo creo que es por épocas. Yo siento que siempre estoy transitando por muchas músicas y me gusta acercarme a músicas diferentes. Hace poco estaba como escuchando muchos boleros, por ejemplo. Y bueno, hice también un proyecto de boleros con una amiga, con un montaje de boleros, como de rearreglar unos boleros que habíamos estado como buscando con mucho cuidado. Involucrando también esas estéticas como que digo yo, como del timbre, pues, y como del ruido y del jazz. Entonces, no, yo escucho mucha música diferente, sí. Ahora muchos boleros, escucho mucho bossa nova. ¿Qué relación hay entre el bossa nova y el jazz? Porque veo que hay mucha Muchísima. tendencia Sí, también como a unir. como que se involucró mucho el lenguaje armónico en esa música. Entonces es muy fácil encontrar en un concierto de jazz un 10% del repertorio de músicos brasileños, de Jobim, de Chico Buarque, qué sé yo. Que el jazz nace, digamos, es una música que nace en un momento histórico, pero eso cómo se empieza a regar en Latinoamérica, cómo empieza a llegarnos incluso a Medellín, a Colombia, donde uno diría, esto como que parece que no tiene nada que ver con nosotros, pero vos qué encontrás en eso, como qué relación tiene nuestro lugar, nuestra manera de ser con el jazz también. Yo lo que el valor más importante del jazz para mí ha sido cómo, cómo entender mejor la música. O sea, el método para aprender música. Siento que ha sido más efectivo porque ha incentivado como la improvisación o la creación de músicas espontáneas que a veces en la música clásica, en el estudio de la música clásica no está como tan evidente porque el ejercicio a veces no siempre se limita como a la interpretación. Y en el jazz siento que uno está haciendo el ejercicio de poner todos los elementos que está aprendiendo a que sean música inmediatamente, a que uno la haga ya, de la nada, pues de la nada no, entre comillas, pues. Entonces el valor que trae la escuela de jazz acá es también como darle pie a músicos, a músicos también compositores, siento yo, músicos que están tocando el instrumento pero que están componiendo a la vez y que empiezan eso va generando como el desarrollo de proyectos ya un poco más diversos. Entonces el jazz aquí no solamente sería como una música de culto hacia el jazz, sino que lo que da es unas herramientas para tener una diversidad en muchos géneros, en muchos procesos. Sí, mucha gente se acerca así al jazz, a veces hay gente que no le gusta del todo como el género o los subgéneros, pues el swing o el bebop, qué sé yo, pero se acerca buscando esas herramientas que vos decís como
para desarrollarse mejor como en el arte del repentinismo, pues. La guitarra jazz, es decir, que hay en el jazz varios instrumentos y la Sí. guitarra, ¿por qué se ha constituido como elemento importante dentro de ese conjunto de música? La guitarra, siento yo que de los momentos más importantes y en los que yo creo que sí atraviesa el jazz es sobre todo con la aparición del jazz moderno. Pero estamos hablando muy moderno ya, como inclusive los 80, 90. Como que yo siento que ahí aparecen los guitarristas eh, con una propuesta en un lenguaje, como hay uno que se llama Rosenwinkel, que establece los parámetros para la guitarra que todavía estamos estudiando, y los músicos que aparecen décadas después siempre son guitarristas muy, pues como que siento yo que con unas propuestas estéticas muy fuertes, mucho más fuertes que en, en épocas intermedias del jazz, donde creo yo que eran más imponentes los pianistas o los saxofonistas. Para mí la constitución como el guitarrista y que se consolide viene como desde el 90, pues desde los 90, un músico importante. Pero no, la guitarra ha estado desde siempre, como acompañando, eh, y también como con esa influencia del blues. Ha estado ahí, sí. Ya vamos a entrar en la etapa final y una pregunta para un músico de academia. ¿Cómo se siente un músico de academia en una ciudad como Medellín? ¿Hay escenarios? ¿Es difícil? ¿Qué relación hay con un mundo que pareciera que no le interesa mucho ese estudio introspectivo que tiene la música y que busca es la inmediatez? ¿Cómo sentís el ambiente hoy de la música en Medellín y sobre todo de la música de academia, la música que tiene esa introspección? Pues yo creo que no es solo para el músico de academia, pues que es normal que es un ámbito pues complicado de trabajo. Es difícil, eh, digamos que tener proyectos autosostenibles, y sobre todo de músicas de las que uno no conoce muy bien dónde está su nicho. Entonces puede que haya muchas propuestas en la ciudad muy interesantes, pero no las conocemos. Y esos son proyectos que a veces, claro, la gente se agota y los deja a un lado y no sigue trabajando. Pero yo creo que en este momento hay un ejercicio más, más amplio de, de composición. Creo que hay cada vez proyectos más importantes, más interesantes, pero seguimos como en la misma duda de cómo hacer que esos proyectos se sostengan o cómo acercarnos a los públicos que coinciden con la música que uno hace. A veces creo yo que en Bogotá uno va y le dicen lo mismo, pero uno va y siente que hay más Hay más apertura escenario. tal vez, y uno sale del país y ve que hay más apertura y hay la misma queja. Entonces yo no sé cuál es la verdad. Es como el mundo del arte, que siempre en el mundo va a estar en el desequilibrio de saber cómo comunicar también de otras maneras. Hablando del mundo, es decir, ¿tú cómo sientes hoy los músicos de Medellín frente a otros músicos del mundo de Latinoamérica?
¿crees que si estamos con toda esa inversión, que Medellín es ciudad de la música de la UNESCO, etcétera, sí crees que estamos en un nivel de competencia o todavía nos falta mucho? No, yo creo que hay unos géneros en los que ah, hay más especialización. Hay otros en los que estamos muy jóvenes, por ejemplo el jazz es una escuela Nueva. todavía incipiente, pues sería difícil como decir que podemos competir con eso. Pero digamos unos músicos de salsa, uno encuentra aquí unos tipos muy lisos, muy tesos. Respecto como de los, no sé si preguntaste algo acerca de los apoyos, ¿sí? Yo siento que hay, tal vez a veces siento que hace falta más curaduría, Más curaduría. que haga que que haya más exigencia para los proyectos que empiezan a surgir. Porque a veces se apela mucho a condiciones extramusicales más que a la calidad musical. O por lo menos esa es mi visión cuando yo veo algunos proyectos en ciertas cosas que a mí me parece que no, que les falta pues. Y creo que es una responsabilidad importante hacer esa exigencia desde ahí para que haya también un crecimiento de todos los músicos como en la calidad. Víctor, muchas gracias por estar aquí deambulando con nosotros. Quedamos muy atentos a tu nuevo disco. Sí, muchas gracias. Y a escucharlo, y ojalá podamos tenerlo aquí en vivo en algún momento. Muchas gracias por estar en Deambulantes. Recuerden que esto es deambulantes.tv, denle me gusta, compártanlo con los amigos alrededor del mundo, que es un programa que hacemos con recursos propios y que en esta unión con el sector de la música, que siempre hemos estado unidos, pues hacemos posible estos encuentros con los ganadores de becas a la creación del municipio de Medellín, Secretaría de Cultura Ciudadana. Nos vemos en el próximo Deambulando por el arte y la música de Medellín. Nos vemos.